que valen la pena leer. Lógicamente no está a la altura de los grandes del Antiguo, pero si uno lee su historia, se dará cuenta de que un hombre de Dios, un gran hombre de Dios que en su tiempo no le creyó a Dios y se levantó, amén, para Dios, para cumplir con una gran obra, una tarea que Dios le encomendó, que la cumplió al pie de la letra y que, amén, tuvo un final feliz y que podemos rescatar mucha, pero mucha enseñanza. Si hay libros, amén, en la Biblia, uno de ellos es el libro de Nehemías, en especial si tú eres un hombre, amén, un discípulo, si tú, amén, tienes un llamado para tu vida, el libro de Nehemías, no puedes dejar de leerlo y ver, ¿no?, cómo comienza, dónde comienza este hombre Nehemías y cómo en medio de la adversidad, en medio de la imposibilidad, porque era un esclavo, era el copero del rey, ¿no? Dios comenzó a obrar en su vida y por medio de su vida, al punto de reconstruir, ¿no?, los muros, las murallas de Jerusalén. Tremendo, ¿no?, lo que Dios hizo con este hombre. Quiero en esta noche hablar, ¿no?, de dos claves, amén, no son, amén, todas, ¿no?, pero dos claves por lo menos en esta historia, ¿no?, de Nehemías para el éxito de la obra, amén, de lo que Dios, ¿no?, hizo allí en Israel, gloria a Dios. Comenzar diciendo como a modo de introducción, y esto es importante porque cuando lo leas o cuando veamos hoy, ¿no?, esta historia, ¿no?, de Nehemías completa, ver de que el demonio nunca se rinde, amén. Muchas veces quisiéramos que se rinda, ¿no? Muchas veces salimos de una prueba, ¿no?, y nos espera otra. ¿Cuánto puede decir amén? Y dice, al fin, ¿no? Cuando terminaste de decir fin, viene otra. Bienvenido. El demonio nunca, amén, se rinde contra nosotros. Trata siempre, ¿no?, por todos lados y por todos los medios o modos, ¿no?, de hacernos mal y causarnos daños a nuestras vidas. Amén. ¿Por qué? Porque, lo digo siempre, el diablo, amén, nos odia. Por las dudas, amén, si no lo sabías, el diablo te odia. O sea, vos pensaste que Toto era tu único enemigo, bueno, tenés dos, amén, Toto y el diablo. Amén, porque Toto no es el diablo. Así que el diablo odia a Dios, amén, odia, amén, la obra de Dios, odia el reino de Dios y nos odia a todos y cada uno de nosotros que estamos aquí. Amén. Pero, amén, no es para asustarse, gloria a Dios. Gracias a Dios estamos del lado vencedor y ganador. Pero es para tener en cuenta, porque es muy importante no descuidarse y no descuidarnos, ¿no?, como decimos siempre, de bajar la guardia y que el diablo, inesperadamente, aunque lo sabemos, inesperadamente nos emboque. Amén. Por eso el Señor dice, velad y orad, estar siempre atentos. Así que vamos a ir entonces a esta historia de Nehemías, capítulo 6. Nehemías 6, versículos 1 al 4, vamos a leer. Dice, cuando oyeron Sanbalat y Tobías y Gesem el árabe y los demás de nuestros enemigos que yo había edificado el muro y que no quedaba en él portillo, aunque hasta aquel tiempo no había puesto las hojas en las puertas, Sanbalat y Gesem enviaron a decirme, ven y reunámonos en alguna de las aldeas en el campo de Ono. Mas ellos habían pensado hacerme mal. Y les envié mensajeros diciendo, yo hago una gran obra y no puedo ir, porque cesaría la obra dejándola yo para ir a vosotros. Y enviaron a mí con el mismo asunto hasta 4 veces y yo les respondí de la misma manera. Vamos a orar en esta tarde. Padre, en el nombre de Cristo te damos gracias, Señor, por este tiempo, por estar aquí, Señor. Te pedimos, Señor, que tu palabra, Señor, fluya con libertad, Señor, que la unjas, Señor, con tu Santo Espíritu, Señor, y que ministre, Señor, a cada vida, Señor, a cada corazón abierto, Señor. Traiga luz, Señor, amén, para tomar buenas decisiones, Señor. En el nombre de Cristo te damos gracias por estar aquí, esta oportunidad y privilegio, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Gloria a Dios. Esta es solamente una parte de Nehemías.
tienes, amén, varios capítulos, los recomiendo, amén, que lo leas desde el principio. Pero en esta parte vemos, amén, a Nehemías luchando una vez más, ¿no?, contra los enemigos. El enemigo que no descansa, el enemigo que no, amén, se rinde. Pero como decía, vamos a ver, ¿no?, dos claves. No son las únicas, amén, pero son dos claves para el éxito de la obra, ¿no? Allí de Nehemías, como en cualquier obra, incluso la obra de Dios en nuestras vidas, ¿no? Pero lo encontramos siempre. No son las únicas, como dije, pero lo encontramos. En primer lugar, y lo más importante de todo, ¿no?, es que la obra era o es de Dios. Amén. La obra era o es de Dios. Digo era porque estamos hablando de Nehemías, y digo es, amén, porque esta obra, amén, o la obra de Dios sobre tu vida y mi vida es exclusivamente de Él. Amén. Fue Dios el que la empezó. Aleluya. Lo llamó a Nehemías, en este caso, lo equipó y le dio la victoria en todo. Amén. Yo creo que más allá de las pruebas y luchas que tuvo Nehemías, yo creo que, lógicamente, como decíamos la otra vez, ¿no?, con las cartas echadas y con el final del libro de Nehemías, todos no tendríamos problemas en ocupar el lugar de Nehemías. Me hubiera gustado, amén, ser Nehemías, podríamos decir, pero habría que estar en sus pantalones en ese momento, en ese tiempo, lógicamente. Pero, amén, Nehemías es una fuente de inspiración. Como decíamos, Dios lo llamó a Nehemías, lo equipó y le dio la victoria en todo. Todo comenzó en el corazón de Dios, allí en el cielo. Amén. En un lugar remoto, hace muchos años atrás, ¿no?, había un hombre que pasaba desapercibido para el mundo, incluso para los de su patria. Se podría decir que era uno más del montón, un esclavo en otra nación, que se llamaba Nehemías, pero hasta ese momento nadie sabía. Y que Dios comenzó desde el cielo a trabajar, amén, en su vida. Porque todo comienza con Dios y todo comienza en el cielo y en el corazón más precisamente de Dios. Así como nuestra iglesia, para los que no saben, nuestra iglesia comenzó aquí en Argentina en septiembre del 86. Amén. En el septiembre del 86. Esa sería la inauguración, amén, de nuestra iglesia. Más allá de que lo festejamos en el mes de noviembre, generalmente es por cuestión de calendario, por las conferencias y todo eso, pero la realidad es que comenzó en septiembre del 86. Pero en realidad no comenzó en septiembre del 86, comenzó mucho antes. Te podría decir lo que pasó el año anterior y el anterior, pero básicamente todo comenzó en el corazón de Dios. Amén. En el corazón de Dios, que Dios puso, ¿no?, en el corazón del misionero, el pastor Kim Pensinger, puso Argentina. Aleluya. Amén. Puso Argentina. Un lugar remoto en el mundo, un lugar lejano en el mundo, y un lugar en el cual, para el que no lo conoce, es en medio de la selva, en medio del campo, al fondo a la derecha. Amén. Gloria a Dios. Sabe que mucha gente no sabe y conoce de Argentina. Hoy quizá porque no se ha globalizado el mundo y la internet y todas esas cosas. Pero tuve el privilegio cuando era pequeño. En el año 85, no saque cuentas, a ver, de viajar a Grecia. Ahí a mis ancestros, ¿no?, la sangre que corre por mis venas, ¿no? Y hablando con compañeros, conocidos, amén, allí, me decían, ¿no?, de Argentina. Yo, ¿de dónde sos? De Argentina, le decía, ¿no? Y me decía, bueno, me decía, Río, me decía. Yo, ¿Río qué? Yo no me río. Río es Brasil, bruto. Y estábamos hablando de Grecia, Europa, primer mundo, ¿no? Y aunque a usted le parezca mentira, hay gente que no, amén, conoce o conocía, ¿no?, como dije, ahora se ha globalizado todo, ¿no?, Argentina. Lógicamente nosotros somos de aquí, o la mayoría somos de aquí, para nosotros es muy normal, ¿no? Pero para otros no. Todo comenzó en el corazón de Dios,
pasó al corazón de este siervo de Dios, este hombre de Dios, ¿no? Que se tomó el tiempo para ir a la nación, ¿no? de Puerto Rico y estudiar el español, para venir con el español básico aquí, ¿no? Porque era el plan de Dios, porque Dios lo llamó, Dios lo equipó, y aquí vino a edificar el reino de Dios. Primera iglesia de nuestro compañerismo. Hoy tenemos, amén, casi 3.000 iglesias en el mundo. Pero en ese tiempo, no sé si llegábamos a las 100, o posiblemente quizás un poco más, o menos incluso. No tengo la cantidad para ese tiempo, pero no eran muchas. Y Dios ya había comenzado a trabajar desde el cielo en el corazón de un hombre. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 4 dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Por lo tanto, tú y yo hemos nacido o renacido, ¿no? Gracias a nuestra salvación y a aceptar a Jesús como Señor y Salvador en nuestras vidas. Amén. Tú tienes una fecha de nacimiento, ¿no? Corporal, física, pero fuera de eso tienes otra fecha de nacimiento que es la espiritual. Por lo tanto, tú y yo, por la gracia de Dios, hemos nacido de nuevo. Nuestra salvación comenzó con Dios. Y lo que dice aquí en Primera de Juan, capítulo 5, es que si nacimos de Dios, somos más que vencedores. ¿Cuántos pueden decir amén? Amén. Porque todo lo que nace de Dios vence al mundo. Todo lo que viene de Dios tiene éxito. Solo se necesita tiempo y paciencia. Lo que se acostumbra a decir, tiempo y paciencia. Algo que muchas veces nos falta. ¿Cuántos honestos pueden decir amén? Amén. Gloria a Dios, porque queremos todo ya y ahora, ¿no? Y queremos la victoria ahora y queremos la victoria ya, ¿no? Pero la realidad es que si venimos de Dios y si viene de Dios, tendrá éxito. Solamente tiempo y paciencia para alcanzar el éxito en Dios. En Hechos capítulo 5, versículo 39, tenemos la historia de un personaje, amén, que pasa también desapercibido en la Biblia, ¿no? Pero que se lo nombra un par de veces y es Gamaliel. Gamaliel, ¿no? Que era un doctor de la ley, ¿no? De ese tiempo, pero que no era, amén, como cualquier otro fariseo, sino que era un doctor de la ley, ¿no? Que entendía cosas, entendía de tiempos, ¿no? Y que se atrevió a decir, una vez que comenzó la iglesia primitiva y los creyentes iban evangelizando y testificando de este Jesucristo, ¿no? El Mesías, el Salvador del mundo, que vino, que murió, resucitó al tercer día. Este hombre se atrevió a decir estas palabras que no cualquiera dijo, es más, nadie dijo, sino solamente él dijo, tengan cuidado, muchachos, gente, porque si este movimiento es de Dios, no vaya a ser, amén, que se encuentren luchando contra Dios mismo. Hechos capítulo 5, versículo 39. Si es de Dios. Por lo tanto, ¿qué nos dice? Que si es de Dios, se va a cumplir en tiempo y forma. Porque Dios lo que promete cumple. ¿Cuántos pueden decir amén? Si Dios te ha prometido, Dios, amén, lo cumplirá. Lógicamente, no si te quedas cruzado, amén, de brazos. Pero sí, si caminas con Dios, si andas con Dios, si perseveras en Dios, las promesas de Dios vendrán a cumplimiento sobre tu vida. Porque si es de Dios, todo se va a cumplir en tiempo y forma. Romanos capítulo 8, versículo 31 dice, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Un texto que nos gusta, amén, y que nombramos muchas veces. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y esta es una realidad, y esta es una verdad, porque Él nos da la victoria. Nuestra victoria, amén, viene desde el cielo, hermanos. Amén. Desde el cielo, desde lo alto viene. Aleluya. Gloria a Dios. El Señor dice que somos más que vencedores. Gloria a Dios. Así que la obra es de Dios. La obra era de Dios en este caso. En el segundo lugar, no quiero hablar del compromiso con la obra de Dios. En este caso, hablando de Nehemías, porque Nehemías estaba comprometido realmente a la voluntad de Dios, entregado por completo a ella. A él no le importaba, no,
que era esclavo, sino que estaba dispuesto a hacer lo que sea necesario, sabiendo que tenía un Dios que era omnipotente, el Dios de Israel, y que el que dice dividió los mares, el que mandó las plagas, el que hizo todas las cosas con Israel, la puede hacer conmigo, aunque yo sea un preso y esclavo, ¿no?, en el palacio de un rey. Y dicho y hecho, Nehemías capítulo 1, lo puedes leer y te vas a dar cuenta cómo Dios, amén, manejó todo y dio vuelta a todo, porque era de Dios, amén. Y porque Nehemías encontró a un hombre que no era un hombre de renombre, pero que era un hombre que estaba dispuesto a comprometerse con Dios y con la obra de Dios. Y que Dios no tuvo ningún reparo en moverse para no solamente liberarlo, sino para ser, por así decirlo, el libertador de Israel e ir y reconstruir las murallas de Jerusalén. Amén. Y si lo hizo con Nehemías, lo puede hacer con nosotros si encuentra a alguien comprometido, más allá de las circunstancias y las necesidades. Amén. Si Dios encuentra a alguien que esté dispuesto y entregado a su voluntad, Dios lo puede hacer. A Nehemías no le importaba y a nosotros tampoco debería importarnos lo que el diablo diga, como en esta historia que leímos, ¿no? Porque estos representaban al diablo, quien eran Sanbalat, Tobías y Gesem el árabe. Eran representantes, amén, del diablo, que trataban, ¿no?, de distraerlo a él, de mentirle, de engañarle, de quitarlo de la meta y el propósito al cual fue llamado, que era reconstruir los muros de Jerusalén de parte de Dios. Dios le había dado la visión y era lo único que a él le importaba. Amén. Vivía pensando en eso, dormía, amén, soñando en eso, porque a eso fue llamado por Dios. Y él le confió y él esperó, amén, y él se puso a trabajar, comprometido 100%. Si queremos tener éxito, vamos a tener que comprometernos. Amén. Gloria a Dios. Si queremos tener éxito en nuestras vidas, si queremos tener éxito en nuestro ministerio, si queremos tener éxito en nuestra iglesia, va a ser necesario que nos comprometamos. Amén. Que nos comprometamos. Esta palabra no suena fea para el mundo, porque usted sabe, en este mundo la gente no se casa, porque casarse es un gran compromiso y una gran responsabilidad. Así que, ¿qué hacemos? Nos juntamos. O sea, están diciendo básicamente, mira, yo no me quiero comprometer porque si fracasamos de allá, le estás abriendo la puerta al fracaso. Ya estás pensando que la cosa puede ir mal. No eres lo suficientemente crédulo, si se puede llamar así, y comprometerte, por eso nos juntamos. Hay temor al compromiso. ¿Y si fracaso? Amén. ¿Y si fracaso? Eso es lo que piensan muchas veces, amén, los mundanos. Pero también a veces el creyente, lamentablemente, piensa así. Se le pega. Dice, ¿y si fracaso? Amén. ¿Sabes una cosa? En la iglesia, amén, en la escuela del Señor, nunca, jamás se fracasa. Nunca, jamás se fracasa. ¿Está bien? Gloria a Dios. Piense. Amén. No lo asimiló todavía. Nunca se fracasa, aleluya. Dios siempre nos da una nueva oportunidad para hacer de nuevo y mejor las cosas, aleluya. Gloria a Dios. Recuerda, lo vimos hace no mucho, irrevocables son los dones y el llamamiento. No va a cambiar más allá de nuestros tropiezos y caídas. Si nosotros nos levantamos y seguimos adelante, el plan de Dios, el llamado de Dios, el destino de Dios sigue vigente como el primer día. Amén. En el reino de Dios no hay fracaso. Venimos al culto, venimos a la iglesia, venimos a los servicios, ¿no? Y generalmente nos llenamos de Dios, nos llenamos de la presencia de Dios. Amén. Cuando cantamos alabanzas. No. Bueno, no importa. Amén. Nos llenamos de Dios. Gloria a Dios.
Venimos aquí a buscar al Señor, le alabamos, le adoramos, le honramos, amén, escuchamos su palabra, recibimos su palabra, dejamos que el Espíritu Santo se mueva, no, venimos a la iglesia y nos vamos de este lugar llenos, amén, y con un ánimo por las nubes, con ganas de ganar al mundo. ¿Cuántos pueden decir amén? Con ganas de ganar al mundo, nos vamos de aquí. Hasta que se nos cruza alguien. Llamale como quieras. ¿Amén? ¿Está bien? No quiero poner nombres. Llamale como quieras. Se nos cruza y nos dice, loco, fanático, religioso. ¿Le han dicho todas estas cosas, estos piropos? Amén. Gloria a Dios. Perdón. Fanático. Bueno, mira, yo lo tomo como un piropo, si me dicen fanático. Amén. Porque significa que estoy involucrado, amén, que estoy comprometido. ¿Está bien? Así que no te ofendas. No, no. Si te dicen fanático, decir gloria a Dios. Amén, gracias. Porque significa, amén, que estás poniendo al Señor primero, que venís a la iglesia. Amén, significa que estás orando, que estás ayunando, amén, que estás dando. Significa que estás evangelizando. Porque si te dicen fanático, porque estás involucrado, ¿no?, en la obra de Dios, en el reino de Dios. Hay una definición cristiana para fanático, que es la que dice, persona fanática en la iglesia es alguien que ama a Cristo más que vos. Bueno, lo dejo ahí. Amén. Nehemías era un fanático, loco, que nada ni nadie, ¿no?, en todos esos capítulos lo distrajo, ¿no?, de la meta y el objetivo a lo cual el Señor lo llamó. Desde un principio, desde cuando era prisionero y esclavo, porque entendió desde un principio que Dios quería usar su vida para el futuro de Israel. Él era un fanático, al punto que cumplió el llamado de Dios al pie de la letra. Cuando el Espíritu de Dios se mueve, siempre nos va a llamar a un mayor compromiso. Repito, cuando el Espíritu de Dios se mueve, siempre nos va a llamar a un mayor compromiso con el Señor. ¿Amén? ¿Se da cuenta de lo que estoy diciendo? Esto es lo que pasa siempre en cada servicio. Cuando el Espíritu de Dios se mueve, sentimos la presencia de Dios y sentimos al Espíritu de Dios que nos dice un poquito más. ¿Amén? Un poquito más. Porque sabe y nos conoce. Aleluya. ¿Por qué cree, amén, que abrimos el altar al finalizar el servicio? Y no dejamos todo eso, bueno, amén, vamos a ponernos de pie, vamos a despedirnos y nos volvemos a nuestros hogares. No, amén, porque aquí está el altar de la consagración, el altar del compromiso, el altar de la dedicación. Y siempre que venimos y respondemos a esa voz de Dios que nos dice, yo quiero más de ti. Amén. Yo sé que tú tienes más para darme. Se mueve el Espíritu de Dios cuando la palabra de Dios toma el control y dominio del lugar. En el momento que es predicada, en el momento que es enviada la palabra de Dios, el Espíritu Santo es el que hace la obra sobre las vidas y los corazones y nos desafía y nos reta, ¿no?, a comprometernos aún más al Señor. Porque Él conoce lo más profundo de nuestro ser y Él sabe que podemos dar más. No, yo lo estoy dando todo. El Señor dice, eso es lo que tú piensas y crees. Tú puedes dar más, mucho más. Nehemías se dio cuenta, en este caso, de que esta invitación no venía, amén, de Dios. Amén. La invitación de estos buenos amigos, buenos vecinos. Decía, vení, juntémonos en la casa de Yoko Ono. No, Yoko Ono era la ex esposa de John Lennon. No, pero acá dice Ono,
Amén. A ver. Juntémonos en la casa, vamos a charlar un ratito. Pero Nehemías se dio cuenta enseguida de que esas palabras, esa invitación no venía de Dios. Él tenía claro, amén, y entendía qué era lo que Dios le pedía y qué cosas obstruían, ¿no?, que la voluntad de Dios se lleve a cabo. Nehemías capítulo 6, versículo 2, ¿no? La segunda parte dice, mas ellos habían pensado hacerme mal. Mas ellos habían pensado hacerme mal. Es lo que el diablo trata de hacer continuamente, una y otra vez en tu vida. Y espero que lo veas. Amén. Que lo veas. Que eso es para distraerte y sacarte, amén, del camino, del verdadero camino, en el cual estás andando en pos, amén, de la meta y a lo que el Señor te llamó. Porque hay un destino para tu vida. Amén. Y todas estas cosas que el diablo pone y antepone es para sacarte del camino, para distraerte. Y en el caso de Nehemías, él se dio cuenta. Esperamos darnos cuentas, todos y cada uno, cuando el diablo trate de apartarnos de este camino. El único camino, Jesucristo. Si vamos a vivir una vida cristiana victoriosa, vamos a tener que aprender a decir sí y no. ¿Qué problema es muchas veces? Amén. Es pararse firme y decir sí y no. O sí o no. Amén. Porque no todo es sí ni todo es no. Habrá momentos en el cual tendrás que decir sí. Y posiblemente ese sí levante muchos enemigos. Fuera y hasta incluso dentro de la iglesia. Y viceversa. Tendrás que aprender muchas veces a decir que no, más allá de que te ganes un par de enemigos. Amén. Es difícil, amén, pero a veces es necesaria en el reino de Dios. Nehemías supo en todo momento lo que Dios quería y las cosas que eran un obstáculo para el cumplimiento de la palabra de Dios. Supo decir no en su momento y supo decir sí en otro momento. Pregunto, ¿qué es lo que oímos? ¿O a qué abrimos nuestro oído? ¿O qué es lo que permitimos que entren por ellos? Porque somos nosotros lo que dejamos entrar. Amén, esas palabras. Esas palabras posiblemente de temor, de incredulidad, de duda, de amenazas, de distracción, de lo que sea. Eres tú, yo, lo que decimos, no, esto no entra. Esto sí entra. Sí, no. Si vamos a vivir una vida cristiana, vamos a tener que aprender, amén, a decir sí y no, o sí o no. Si quieres ser un hombre o una mujer de Dios, debes cuidarte. Amén. Debes cuidarte a ti mismo. ¿Se acuerdan? El pastor Mauro, 2 por 3 lo decía. Cuidarse es amarse. ¿Se acuerda? ¿Cuántos se acuerdan? Yo solo me acuerdo. Cuidarse es amarse, ¿no? Era el cliché de Mauro. Y en cierta manera es así. Es por tu propio bien, beneficio, y a la vez, escúchame bien, ¿por qué? Porque detrás tuyo hay impacto, detrás de tu vida hay impacto. Pero yo no puedo impactar, pero ni a una mosca, pastor. No, impacto en las vidas, en las personas, familiares, vecinos, compañeros de trabajo, con tu testimonio, con tu ejemplo, con tu actitud, con tus convicciones. Porque eso es lo que tiene un hombre y una mujer de Dios. Pararse firme y saber en qué momento decir sí y en qué momento decir no. Este es el caso de Nehemías, pero es lo que el Señor quiere y pretende y espera de nosotros. Aunque a veces nos ganemos enemigos. Amén. Gloria a Dios. No estoy hablando, escúcheme bien, hay que poner un equilibrio siempre. No estoy hablando de cantarle las 40
amén, al hermano o la hermana. ¿Se entiende, no? Porque si damos vía libre, ¿esto dónde termina? Gloria a Dios. No estoy hablando de eso. Ojito. Ojito. Sino que estoy hablando de saber cuándo decir no y cuándo decir sí. Por nuestro propio bienestar y en el bienestar de los que nos rodean. Y en este caso, del reino de Dios. Nehemías antepuso el reino y la obra de Dios a lo que fue llamado por cualquier otra cosa. Y así debe ser con nosotros. Si quieres ser un hombre o una mujer de Dios, amén, eso debes hacer. Por tu propio bien y por el bien del reino. Amén. Vamos a cerrar los ojos e inclinar el rostro en la casa.